Ayer abrimos esta etapa, ¿no?, de pautas de oración con lo del estatuto, ¿no?, de la familia. Y creo que es muy interesante el que nos metamos, porque ya estos últimos congresos y todo el contexto también de todo el Verbum Dei a nivel mundial, íbamos hablando ya desde el 2009, que fue también el primer simposio, ¿no?, de la familia a nivel mundial, de que realmente el espíritu dentro de toda la Iglesia está marcando como signo de los tiempos el momento también realmente de los laicos, ¿no? Que eso ya lo había comentado o expresado el Vaticano II, o sea, cuando el modo de expresarlo ya en el documento sobre la Iglesia, ¿no?, dentro del Vaticano II, que lo que nos une a todos es la llamada a la santidad, o sea, y parte desde ahí, ¿no?, todo el pueblo de Dios. Entonces yo quería dar también como unos preliminares también y ver realmente el porqué, o sea, por qué una familia, o sea, por qué una familia que engloba a todos los estados de vida, ¿no?, a todo el pueblo de Dios, ¿no?, esa pequeña iglesia, que de hecho es hermoso ver cómo el sentido de iglesia, lo comentaba un obispo, hace poco lo escuchaba, realmente en los primeros siglos no había templos, ¿no? Los primeros 3 siglos hasta Constantino pues, celebraron en las casas, ¿no? Y eso marca mucho, ¿no?, ese espíritu de los primeros cristianos, porque en realidad la iglesia es la iglesia doméstica, ¿no?, las familias. Y ahí es donde se nace a la fe, donde los padres participan de ese sacerdocio de Cristo, acompañando a los hijos, etc. Y ese modelo, o sea, de las familias, es de donde sale realmente toda la iglesia como familia, realmente, ¿no? Y en especial esta pequeña parcela de la iglesia, igual que todas las comunidades, que es el Verbum Dei, ¿no? Entonces, este punto a mí me daba también ilusión como profundizarlo, porque no es un tipo de organización o de estructura fría o funcional, sino que es una familia, ¿no? ¿Y qué es una familia? O sea, yo creo que porque somos familia misionera Verbum Dei. Entonces, ese aspecto a mí me atraía mucho y le encontraba mucha novedad, porque una persona puede asistir a una serie de actividades, puede vivir una serie de medios, ¿no?, espirituales o de misión, pero no haber entrado en esa dinámica de familia. Entonces, este punto es vital para luego entender todo lo demás. O sea, por eso empieza pues, en un estatuto, no, somos la identidad, ¿no?, que somos familia. Entonces, a partir de las lecturas de hoy, la primera, que es del Eclesiástico, capítulo 36, del 1 al 2, prácticamente va saltando versículos, ¿no?, del 5 al 6 y del 13 al 19. Pero repite varias veces en este fragmento, ¿no?, del Eclesiástico, lo de saber o conocer a Dios, ¿no? Dice: Señor, infunde tu poder, ¿no? Expresa quién eres realizando maravillas. Dice, para que los pueblos sepan realmente quién eres, ¿no?, como nosotros sabemos que no hay otro Dios fuera de ti. O sea, realmente, ¿cómo conocemos a Dios? En sus portentos, ¿no?, en su obra. Y entonces aquí la obra que plantea, o sea, ese gran portento, dice: repite tus prodigios, renueva tus portentos. Dice, reúne a todas las tribus de Jacob. O sea, el portento más grande de Dios es crear un pueblo, una familia. O sea, es el sueño de Dios. Jaime lo repite en los textos de la comunidad, ¿no? Realmente ese es el sueño, el proyecto. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y eso desde el principio, todo el Antiguo Testamento va apuntando a construir, a reunir ese pueblo, ¿no? Para eso envía a los profetas, luego envía al Hijo. Y Jesús al final de su vida expresa que sean uno, Padre. Y por eso voy al sacrificio, ¿no? Y por eso Jesús envía, y el sentido de la iglesia no es más que ese: vayan por todo el mundo y reúnan. O sea, el reino es ese sueño de Dios de la gran familia. Entonces, en ese sentido, la obra de familia misionera Verbum Dei, el aspecto misionero no es extraño al nombre, ¿no?, a familia.
ese apellido misionero, justamente es para construir familia. O sea, el sentido de misión no va separado, sino que justamente el objetivo es la comunión, ¿no? Entonces, como que se integra. Todo parte de ser familia, de la comunión, y la comunión es misionera, ¿no? Y esa misión engendra comunión, o sea, es un círculo virtuoso. Y entonces dice, reúne a las tribus de Jacob, devuélveles su heredad. Claro, en el Antiguo Testamento la mentalidad de la heredad era la tierra, ¿no? Pero sabemos que la evolución también de la misma revelación, esa tierra no es un lugar físico. Exactamente, esa heredad, esa tierra, es el reino, ¿no? Y se conquista, se consigue, o sea, por una parte es un don, pero también se lucha, ¿no? Dice Jesús que el reino sufre violencia, ¿no? En Mateo 11, por el versículo 12, por ahí. Dice, el reino sufre violencia. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente que más bien, muchas veces, no siempre, gracias a Dios, pero en muchos aspectos tiende a disgregar, a fragmentar, a dividir, ¿no? Que es justo el sentido contrario del reino. El reino va a unir, a integrar, ¿no? Y todo eso va justamente por el tercer elemento, verbum Dei, ¿no? Familia, eso es verbum Dei. Y el verbum Dei es la palabra, porque la palabra es la que integra, la palabra es la que une, ¿no? La que congrega, es el diálogo, la comunicación de bien, ¿no? Que dice en 1 Juan 1, del 1 al 4, les comunicamos esta experiencia del Padre, del Hijo, del Espíritu, de la palabra encarnada, ¿no? Lo que hemos palpado. Dice, se lo comunicamos a ustedes para que entren en la comunión. Es muy bonito, ¿no? Es a través de Cristo, ¿no? Y del Espíritu, del verbum Dei, de la palabra de Dios, que se crea la comunión, ¿no? Y de ahí viene el gozo completo, el gozo pleno. Entonces, esa heredad. Y aquí la heredad también lo usamos en los laudes hoy, ¿no? En el Salmo de Isaías, capítulo 62, que dice, y tú le darás un nombre nuevo. O sea, la heredad o la herencia que nos constituye familia, el primer aspecto para llegar a ser familia es experimentar que Dios me da un nombre nuevo, ¿no? El nombre es su nombre, o sea, su apellido, su vida, ¿no? Por eso todo parte para que podamos vivir, digamos, en familia, de un mismo origen. Yo tomaba de las constituciones de la fraternidad, cuando habla de la Trinidad, que también estábamos hablando estos días, ¿no? Por la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y entonces Jaime en las constituciones, cuando habla de la Trinidad, marca 3 números, ¿no? Luego en las últimas constituciones, o sea, en el último congreso que hicimos, le añadimos un numerito más, ¿no? Ya lo explicaremos cuando tengamos la formación permanente, el sentido. Pero es hermoso porque estos 3 números que hablan de la Trinidad, cada número habla de una persona de la Trinidad, ¿no? El otro día en el retiro nos hablaban del primer número, o sea, la Trinidad como fuente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos constituye como familia, como una misma familia? Es tener la misma fuente. Esto es vital, ¿no? Y aquí está todo el aspecto que iremos desarrollando y que el Estatuto de la Familia lo va a ir hablando, ¿no? Por eso habla de una misma espiritualidad, una fuente común, ¿no? Y ahí está el sentido de orar juntos, de escuchar la misma palabra. Eso es vital. Jaime ha dado muchísima fuerza siempre al escuchar lo mismo, ¿no? El pueblo escucha la misma palabra. Yo recuerdo que todo el sentido de cuando se empezó el primer centro eclesial de formación, no era una casa, en realidad. Era todo un pueblo, más de 100 personas, que se trasladaron de muchas partes del mundo, ¿no? Y de España a Madrid, viviendo en pisos, una locura, ¿no? 8 familias, matrimonios con hijos, que venían sobre todo del norte de España, misioneras, misioneros, y cómo se van a sostener y buscar casa en el centro de Madrid, que es carísimo. Bueno, pues cómo Dios iba abriendo puertas, increíble. 100 personas
pero congregadas en un mismo lugar, escuchando la misma palabra, ¿no? Y Jaime tenía ese interés. Al ver el fruto de ese año, que luego fue una expansión misionera impresionante, ¿no? de las misiones, o sea, para mí eso es una parábola de lo que el sueño de Dios en la familia, realmente, ¿no? O sea, porque cada uno, según su estado, según su condición, según su salud, edad, etcétera, va a ponerlo todo, ¿no? Según sus talentos, y ahí está el gozo pleno, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor, cuando ponemos los talentos, cada uno, pero integrados, ¿no? O sea, porque bebemos de la misma fuente, escuchamos la misma palabra, recibimos el mismo espíritu, que esto lo dice la carta a los Efesios, ¿no? El texto de Efesios 4, del 1 al 7, que dice: les exhorto pues, yo preso por el Señor, a que vivan de una manera digna a la vocación con que han sido llamados. Entonces, claro, aquí nos tenemos que replantear, y por eso el encuentro nacional de la familia que estamos planteando en Colombia parte sobre todo de este punto, a la espiritualidad, ¿no? Y por eso queremos hacer este camino, porque si no parto de ese mismo espíritu, de esa misma palabra que escucho, no recibo ese mismo nombre, me sentiré extraño. A lo mejor soy como primo lejano, o vecino, no de familia, pero no tengo el mismo nombre, o sea, el mismo apellido que tú. Y eso no nos integra, ¿no? Entonces es muy importante recibir ese nombre, esa herencia, ¿no? Por eso dice: vivan de una forma digna según la vocación que han sido llamados. Hemos de escuchar la misma llamada, ¿no? Con toda humildad, mansedumbre, paciencia, etc., ¿no? Dice: poniendo todo empeño en conservar la unidad del espíritu con la paz. Entonces va fundamentando, porque hay un solo cuerpo, un solo espíritu, ya que han sido llamados, ¿no? A la misma esperanza. Es una sola llamada. Y un solo Dios y Padre que está sobre todos, por todos y en todos. Y luego ya habla no solo de la base de la llamada, sino también de la misión, ¿no? Que dice que el Espíritu nos da dones para una misión. Bueno, entonces yo tomaba de las Constituciones esta idea. Primero habla de la Trinidad en nosotros, que constituye el primer hogar. Aquí se está refiriendo más al Padre en este texto, aunque habla de la Trinidad, es el Padre como fuente, donde está dice la fraternidad fontal, casa de oración, y de ahí dice irrumpe la auténtica escuela de oración de discípulos, verdaderos discípulos. O sea, todo parte del corazón, fíjense. Entonces, claro, y por eso es muy importante orar, pues eso, el intentar orar todos la misma temática, pero no es tanto la temática, esto también hay que aclararlo, ¿no? Sino que es la voluntad de Dios. Por eso nos une el mismo nacimiento, ¿no? O sea, nacemos del mismo seno, de la misma familia, pero también lo que nos integra también es que buscamos lo mismo. O sea, es como el origen y la meta, ¿no? Nos une también una misión, una misma voluntad de Dios, ¿no? Así empieza el Evangelio de Juan, cuando Jesús pregunta a estos dos discípulos de Juan Bautista: ¿y ustedes qué buscan? ¿No? Bueno, pues eso nos lanza Jesús a la familia, ¿no? O sea, realmente, ¿tú qué buscas? Porque si no buscas lo mismo que yo, vamos a llevar caminos divergentes, ¿no? Paralelos. O sea, no vamos a integrarnos, no nos vamos a encontrar allí, ¿no? Entonces, el punto de encuentro es nuestro origen, bebemos de la misma fuente, y nuestro fin, la misma misión. Y luego también es el mismo camino o medios, que Jaime resume, digamos, el medio que nos une es el compromiso mutuo. Por eso es esencial el compartir la fe, o sea, lo que nosotros llamamos la revisión de vida o contagios de fe. O sea, eso será lo que nos va a unir. Son como las lanchas de salvamento, ¿no? Hasta hay un barco que se hunde del Titanic. Entonces hay lanchas que caen pequeños grupos, ¿no? Entonces, el que no se meta en la lancha se va a quedar congelado en el mar, ¿no? Como el protagonista del Titanic. O sea, entonces, porque se concreta el ser iglesia a nivel tan grande, y el ser reúne incluso familia, eso es muy amplio, incluso los grupos que estamos de formación, ¿no?
se tiene que concretar mucho más. Entonces, porque ahí es donde hay rostro, ¿no? Hay nombre y apellidos, donde hay llamada de teléfono, donde hay cómo estás, y yo puedo expresarme. O sea, y eso Jesús lo quiere. Eso es muy importante, ¿no? Donde están esos 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, ¿qué es lo que nos une en el camino? Ese compromiso de ayudarnos, ¿no? El compromiso mutuo, que se concretará en unos medios que también iremos profundizando. Entonces, esos 3 aspectos, origen, fin y medio, es lo que Jaime expresa referido a cada persona de la Trinidad. O sea, respecto al Padre, bueno, esto son las constituciones de la fraternidad, pero que sabemos que la fraternidad también es el núcleo dentro de la familia, estamos todos en la familia, que justamente nuestra dedicación de los consagrados a la fraternidad es enterrarnos y consagrarnos para que crezca todo el laicato, que es el fin realmente, ¿no? O sea, el fin no es aumentar fermento, sino que el fin es fermentar la masa, ¿no? Entonces, por eso Jaime, el sueño era, dice, mira, los misioneros, las misioneras y los matrimonios misioneros no tendrían que aparecer, ¿no? Ese sería el sueño. Dice, los que tienen que aparecer son los laicos, con una espiritualidad recia, aterrizada en la vida, ¿no? Sencilla, o sea, porque la vivencia de la fe es sencilla, no es complicada, al contrario, simplifica la vida, ¿no? Con esa paz, con esa libertad de espíritu, o sea, con esa creatividad en el mundo. O sea, esas personas integradas, libres y también que transforman la sociedad necesitan realmente formación, acompañamiento, y ahí están los de la fraternidad que nos toca enterrar, ¿no? Por eso yo tomaba bueno, este punto que habla de la fuente. Luego fíjense que el segundo número de la Constitución es el 70, se refiere más al Hijo, y aquí se refiere a los medios o al camino, ¿no? Dice, nuestras comunidades y centros quieren ser una fiel transparencia al alcance del hombre de hoy de un cuasi sacramento de la vida trinitaria que desde nuestro interior irrumpe visiblemente en el mundo. Dice, con tales medios, o sea, está hablando de los medios que los unen, ¿no? Por esa dinámica de la encarnación revelaremos esa vivencia comunitaria del reino que ya está dentro de nosotros, ¿no? Esa inefable vivencia trinitaria. Entonces, por eso decía que nos unen también los medios y el modo, hay un estilo, un modo, ¿no? De expresar, un lenguaje, un modo de testimonio, de testimoniar, ¿no? Que nos identifica. Y por último, la misión, ¿no? Que es el número 71, que habla del Espíritu, lo refiere más al Espíritu, ¿no? Dice, transformados por el Espíritu y habitados por Él, ahí irradiamos, ¿no? Ese gozo y paz. Y ya nos hacemos fecundidad para la Iglesia y nos lanzamos a la misión. Bueno, digamos, estos son como los 3 puntos. Y entonces aquí yo tomaba también del Evangelio de hoy, que es Marcos 10, del 32 al 45, porque se ve esa tensión normal, y hemos de vivirlo así, o sea, sin estrés, ¿no? Sabiendo que es una tensión hacia el reino. No estamos todavía, ya está en germen, pero todavía no, ¿no? Entonces hay una sana tensión ahí, que se vive en el Evangelio mismo. Y justamente esa tensión que se manifiesta aquí en el Evangelio es buena noticia. O sea, nos están diciendo que incluso, porque aquí se ve a los discípulos que no captan a Jesús, ¿no? Que están buscando otras cosas, o sea, es una comunidad desintegrada realmente. Pero Jesús está como estirando, o sea, yo me imagino a Jesús en la imagen como una carreta de esta, ¿no? Un carro que no tiene motor, y Jesús con una cuerda estirando del grupo de discipulado, ¿no? O sea, todavía no tiene motor los discípulos, pero Jesús está intentando meterles esa escala de valores, ¿no? Ese motor. De hecho, empieza así la imagen, dice, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban de camino de Jerusalén. Jesús se iba adelante y se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos detrás y la gente tenía miedo. Le seguían, pero con miedo, con sorpresa, no captando, no entendían, ¿no?
Y entonces Jesús dice, se llevó otra vez aparte a los 12 y se puso a enseñarles. O sea, la actitud de qué importante es, ¿no? De aprender, sentarse y de escuchar y aprender, ¿no? De transformar el corazón. Entonces él habla de que se va a entregar para crear ese sueño de Dios. Y mientras él está hablando de entregarse para construir la familia, resulta que van los hijos del Zebedeo y dicen, maestro, que venimos a pedirte algo, ¿no? O sea, ¿cómo es nuestra oración? Eso sería lo que nos pone en cuestión, ¿no? Y aquí en esta traducción está muy bien porque dice Jesús, ¿qué es lo que desea? Y entonces ahí está la pregunta, ¿no? Yo en el fondo, ¿qué deseo? ¿Qué le pido? Porque como sea luego mi oración, expresaré mi vivencia como iglesia, ¿no? Como familia. ¿Qué desean? Y ellos lo que deseaban eran los primeros puestos, ¿no? Entonces sabes que estuvieran con mucho sueño de fraternidad y tal, pues ellos iban a apuntar para arriba. O sea, tienen los valores del mundo de él. Porque luego Jesús, muy delicadamente, dice, bueno, fíjense que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, ¿no? Y los poderosos los oprimen. Dice, pero no tiene que ser así entre ustedes. O sea, él pone los ejemplos como si fueran solo los poderosos, ¿no? Los gobernantes, etc. Pero yo creo que Jesús aquí es muy delicado para no herir a los discípulos, porque en el fondo no es un tema de cargo, ¿no? Yo puedo ser el último, diríamos, no tener casi ninguna responsabilidad social ni nada, pero puedo ser un orgulloso y tener ese deseo de los dos, ¿no? De ser el primero, o sea, o de aplastar a los otros, ¿no? Como diciendo, ya me den cariño, ¿no? Que es lo que vive muchas veces la sociedad, que es una pena, ¿no? O sea, en vez de querer integrar, es aprovecharme, ¿no? De sacar tajada, y así vemos los escándalos políticos. O sea, realmente es escandaloso. O sea, no está la persona como absoluto, o sea, cada ser humano, sino que está mi interés, o sea, está todo al revés, ¿no? Por eso Jesús les enseña, pero es una enseñanza que quiere llegar al corazón, ¿no? Y así tiene que ser nuestra oración. O sea, ¿yo qué pido? ¿Qué deseo? ¿Dónde oriento eso? Por eso dice Jesús, no saben lo que piden. No saben. O sea, porque eso que estás pidiendo te va a defraudar a ti mismo, te va a dañar, ¿no? Me ha tocado varios diálogos con matrimonios en estos días y yo veía con tristeza, ¿no? Para mí es una parábola, de hecho el matrimonio es sacramento de la iglesia, simplemente, ¿no? Es el sacramento humano, de expresión de amor humano, el único amor humano que Jesús ha querido plasmar como sacramento de su unión con la iglesia, que es justamente todo lo que expresamos como comunidad. Y más claro se me venía ese punto, porque veía matrimonios ya que echan ya la toalla, como diciendo esto no tiene solución, tal, pero hablando, veías que él tiene una pretensión, ella otra, ¿no? Una expectativa distinta de la otra, o sea, así es imposible encontrarse, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo ya no es una comunión, sino que es un negocio. Es como diciendo, bueno, pues tú déjame mi espacio y yo te dejo el tuyo, ¿no? O sea, pero eso no es. O sea, cuando yo estoy buscando mi interés propio, ya no vivo la novedad de nosotros, ¿no? También hablamos mucho de eso del nuevo nosotros, ¿no? Se habla del simposio de la familia, pero es que esa es la conversión de fondo, ¿no? Dice, no saben lo que piden. Entonces dice, podrán pasar la prueba que yo voy a pasar, vivir el bautismo, que ya no entendían bien la frase, pero en el fondo es cuando ustedes estén dispuestos a dar la vida, ¿no? por el pueblo, ¿no? Por los hermanos, se dará esa experiencia de plenitud en el corazón. O sea, la plenitud del corazón no es algo egoísta, sino que se da en comunidad. O sea, es la plenitud más grande. Bien, entonces es cuando Jesús ya se pone como modelo, ¿no? El que quiera ser grande, que se ponga como servidor. Y el que quiera ser el primero, que se ponga como esclavo de todos. Pero es que realmente ahí tendríamos que apuntar, ¿no? Ojalá que en la familia
de ahí llegáramos a conectar con los sentimientos de Jesús de tal manera que nos peleáramos por servir, ¿no? Por el último sitio. No, yo. O sea, yo quiero, pero eso sería una maravilla. O sea, que todos deseáramos, pero porque hemos encontrado el gozo de comulgar con Cristo, porque Cristo está ahí, ¿no? En el último lugar. Porque Cristo está ahí sirviendo, ¿no? Cuando yo busco mi interés, ya no me encuentro con Él, porque ahí no está Jesús, ¿no? Entonces es una maravilla. Y si todos buscamos ese mismo punto de servir, ahí nos encontramos como comunidad, ¿no? Entonces es bonito porque realmente no nos elegimos entre nosotros. Esto no es como la amistad humana, ¿no? Este me cae bien, este no me cae bien. No es eso. O sea, la iglesia es un misterio de comunión y de amor que solo lo hace Dios. Es un milagro. Por eso hablábamos en la primera lectura de hoy del Eclesiástico, que es el gran portento de Dios, ¿no? Y que celebramos en Pentecostés. En la Torre de Babel, que pone la imagen de los idiomas que no se entienden, ¿no? Entonces, ahí está la división de pueblos, etc. Y en cambio en Pentecostés, todos que tienen idiomas distintos se entienden, ¿no? O sea, ese es el milagro, el gran milagro, el gran Pentecostés, ¿no? Que es que querer. Entonces vamos a pedirle a la Virgen también que tiene ese papel tan importante junto con el Espíritu, ¿no? En esta etapa de la Iglesia, que es el de congregar, ¿no? Pero no congregar solo en forma cerrada, pues hay una visión de Iglesia errónea, sino un congregar en camino, ¿no? Es una Iglesia peregrina, misionera, estamos en camino, pero en camino juntos, ¿no? Que es lo que también expresa la palabra concilio, ¿no? O sínodo. O sea, todas estas palabras que expresa la Iglesia es que estamos en camino pero juntos. Estamos buscando juntos la misma voluntad de Dios, estamos discerniendo juntos, nos estamos ayudando y estamos bebiendo de este manantial. Entonces vamos a pedirle a la Virgen que nos dé esta gracia, que también es como un sacramento, ¿no? La mamá que congrega a los hijos y que realmente tiene, pues como las madres, ¿no? En las familias como ese papel sagrado, ¿no? Lo ha dicho la mamá, ¿no? O es el deseo de mi madre cuando falleció, etc. O sea, realmente Dios quiere, y ese es el sueño de Él, que integremos todo en función de esta comunión, y esta comunión que es misionera, o sea, que no se cierra en un grupo, sino que es expansiva.